Michelle, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por estar conmigo un ratito esta tarde No, con mucho gusto. conversando. Antes que nada, me gustaría saber, porque yo siempre empiezo mis entrevistas con la misma pregunta, y es precisamente la que me has dicho tú, y es ¿cómo estás? Estoy bien, la verdad, contento en un momento donde todo está parado y donde el trabajo está sumamente complicado. Tener la posibilidad de estar trabajando, de regresar a Madrid y de tener salud, primordialmente, que hoy se volvió el deseo más grande de todos nosotros y como cobró un valor diferente, creo. Entonces, en todos los sentidos te puedo decir que estoy muy bien. ¿Y cómo ha sido esa vuelta a nuestro país, además a Madrid, esta ciudad que ya conocías, en un momento tan extraño como el que estamos viviendo, ¿no? Muy raro, la verdad, en todos los sentidos. Le decía yo a Margarita, mi esposa, hace rato teníamos ganas de venir a vivir a Madrid y de venir a trabajar acá. Y claro, me encontré con una Madrid completamente distinta, con un mundo distinto, pero en este caso a mí me toca Madrid. Y Madrid es la que yo conozco, es muy callejera y muy de besos y abrazos y cañas y verte con todo el mundo. Y yo siento que si uno vive en el centro de Madrid se convierte esta gran ciudad en un pequeño pueblo también, ¿no? Como que te encuentras Sí. con todo el mundo y todo está cerca. Y nada, me encontré con una Madrid muy castigada y como muy apagada también, claramente por esta situación que estamos viviendo. Eh, pero también disfruté de otra Madrid que no disfrutaba tanto antes, en otro momento. Eh, la vez pasada que viví aquí, la última vez fueron 10 años y viví una Madrid mucho más nocturna y desde un lugar muy diferente y ahora, nada, me encontré estoy viviendo frente al río, en un lugar precioso, frente al parque y disfrutando mucho de otra parte de Madrid a la que no le había puesto tanta atención, así que muy contento. Mira, Michelle, yo en un concierto de Jorge Drexler, él lanzó una frase así al aire y se la cogí prestada y a veces en algunas conversaciones la uso, y es que él dijo que era muy importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y a mí me gustaría saber de dónde vienes tú, dónde nacen esas raíces, de dónde viene Michelle Brown. Yo vengo de Argentina, de una familia polaca judía, eh, que, bueno, la tercera generación hacia atrás llegaron a Buenos Aires. Yo viví hasta los 20 años en Buenos Aires y a los 20 años decidí irme de Buenos Aires a buscarme un poco la vida en un momento de mucha crisis en el famoso corralito argentino. Uh-huh. Y, pero no le echo la culpa tanto a la crisis, sino a un deseo de salir y conocer y trabajar en otro lugar y de bueno, somos un poco hijos de los barcos, los argentinos, y lo traemos un poco en el ADN, y existe siempre ese deseo constante de ir a otro lugar nuevo y de reconstruir, como que nos causa mucha emoción reconstruir una nueva vida en otro lugar, ¿no? Como que lo traemos un poco en la sangre. Y decidirme a México a los 20 años, me quedé a trabajar un tiempo en México, después de ahí me fui a Colombia, entonces soy creo que un poquito de todos lados, soy un poquito de México, un poquito de Colombia, un poquito de España, pero bueno, argentino de pasaporte y muy orgulloso, es una ciudad que me gusta mucho. Oye, regresas, como te decía, a nuestro país, a Madrid, para rodar el nuevo thriller de televisión española llamado Parot, que se conoce muy poco todavía, pero ¿cómo llegó ese proyecto a ti y qué fue lo que más te gustó de esta historia, de tu personaje y de todo un poco en general? El proyecto llega, me lo trae mi manager, se llama Lula Repeto. Hice un viaje un año atrás y mi mujer y yo firmamos con una manager que es Lula, con un deseo muy grande de venir a trabajar a España, sabiendo también que era un buen momento porque empezaron a existir estos elencos híbridos donde ya no se produce solo para el país en el que se hacen, sino que se produce para plataformas donde se ven todo el mundo y tenía muy claro que era mucho más fácil en este momento, tanto para los latinos trabajar en series españolas como los españoles están trabajando en México hoy. Y hablamos con Lula, le dijimos, sentimos que pasa esto, está bueno tener una manager acá que nos mueva. Y meses más tarde me llama Lula para contarme que están haciendo este proyecto, que es una coproducción de televisión española con Amazon, Viacom y Onsa, con quien yo ya había trabajado con Amazon y Onsa en la serie Hernán.
Ujú. Sabía cómo trabajaban y sabía cómo hacían las cosas. Fue, la verdad, uno de los grandes regalos que tuve en mi carrera esa serie. Me empezaron a contar un poco de la serie y en cuanto leí los primeros 3 guiones no hubo mucho más que pensar. Ya la verán la serie, pero como actor pasa pocas veces que te entregan un guión de una serie y te lo devoras de la manera en la que yo me devoré Parot, en muchos sentidos. Primero, me parece que la estructura de la historia es una maravilla y el arco dramático es una maravilla, donde no hay una historia protagónica, sino que, o sea, claramente hay una protagonista que es una policía, Mm. pero todos los personajes y todas las historias que se van entrelazando cogen un protagonismo y una fuerza impresionante. Y habla de un tema muy interesante, aparte, justamente es el tema de la doctrina Parot y de lo que pasa con los presos que terminan saliendo antes de tiempo de la cárcel, que no terminan por cumplir su condena, y no hablas de presos normales, no hablas de presos comunes, sino que hay desde un etarra a un asesino, a un violador, y cada vez que iba leyendo me iba enamorando más del personaje y me iba enamorando más de la serie, y creo que la cereza un poco del pastel fue saber que Blanca Portillo iba a ser mi compañera de escena durante todo el transcurso de la serie, y que aparte hay un elenco maravilloso de grandes actores. Me parece que Parot reúne como todas las características que tiene que reunir una serie para uno tenerle toda la confianza del mundo. Después uno nunca sabe qué va a pasar, ¿no? Pero pocas veces pasa que se juntan todas estas cosas en una misma serie, y esto pasa un poco con Parot. La verdad, no hubo mucho que pensar. Aunque se pueda contar poco, por lo que hemos leído, tu personaje, si no me equivoco, se va a llamar Plaza, ¿no? Sí. Además, la historia trata de esto, de una inspectora que va detrás de un asesino que está matando a esos expresos, además de la misma forma que ellos mataron a sus víctimas. ¿Puedes contarnos si tu personaje va a estar en el lado de los perseguidos, de los que persiguen, o qué nos puedes adelantar un poco de este personaje? De Plaza te puedo decir de lo poco que nos dejan contar, porque hay un misticismo en la serie que yo nunca había visto, el secreto mejor guardado. Plaza es un hombre que es uno de los presos que sale, que estuvo, creo que en el lugar, a la hora y con la compañía menos indicada, y cometió un gran error que lo termina metiendo preso durante varios años. Varios son muchos. Y cuentan la historia de un hombre, lo muestran desde un lugar creo que muy frágil, que terminó pagando por algo, ¿cómo te lo puedo decir para que no se me vengan encima después? Terminó pagando por algo que él cree que él no fue claramente el autor de lo que sucedió, pero un personaje muy interesante, con muchas capas, que por momentos puede parecer un ángel y por momentos puede parecer un demonio, que eso lo hacía muy interesante. Y habla de algo muy interesante de la serie, que es de la reinserción, de lo que pasa con los presos cuando salen de la cárcel. Todo el mundo sabe la sensación que le puede causar a un ser humano que lo metan preso, que te encierren, que tu vida se reduzca a un cuarto de 2x2, pero muy poco se habla de lo que pasa con los presos cuando salen, de qué manera, o sea, cómo se hace la reinserción de alguien que estuvo 20 años encerrado en un cuarto para que pueda volver a vivir de una manera normal. Y de eso habla un poco la serie también. Y este tema muy interesante que vos decís, que es esto de pagarle al acusado de la misma manera que él se lo cobró con una vida ajena, Ujú. que es muy interesante. Hay muchos de los casos que creo que se parecen a casos de la vida real, que los españoles se van a sentir muy identificados y van a conectar claramente. Además, quizás también nos pondrá en esas contradicciones, ¿no? De que muchas veces los buenos no son tan buenos, los malos quizás tampoco, ¿no? Y esas justicias que a lo mejor a veces nos tomamos por nuestra mano, ¿no? O juzgamos, prejuzgamos, como me contabas en tu personaje, ¿no? Por ejemplo. Pero también, ¿cómo ha sido la preparación y construcción de este personaje? ¿Cómo ha sido ese proceso quizás también de documentación para saber más de todo ese tema que me contabas de la doctrina Parot y de todo lo que abarca la serie, ¿no? Mira, yo traté de... Esta serie se hizo de una manera muy particular, y más en mi caso porque yo no estaba en España, y porque cuando se decide que yo sea Plaza, la serie estaba a 4 días de comenzar a rodar. Era toda una movida, venir a España en un momento de COVID donde no se podía viajar, había que hacer papeles, era todo, o sea, se veía muy difícil que lo podamos concretar en realidad.
Y entre iba pasando todo esto y de la serie no podían soltar mucho material porque era el secreto mejor guardado, yo solo había leído 3 capítulos, de los que por primera vez en toda mi carrera no me entregaron un perfil del personaje, te explicaban más o menos quién era Plaza, de nada se podía hablar. Entonces traté de crearme el mundo y el pasado de este Plaza yo mismo, que me pareció un trabajo interesantísimo. Yo no conocía a Blanca, yo conocí a Blanca cuando dijeron acción y empezamos a rodar, que eso es muy raro también. Generalmente uno trabaja con el actor y hay un trabajo de mesa donde vas entendiendo la dirección en la que quieres ir, donde se plantean las historias de los personajes, como vos decís, y como dice Drexler, un poco el pasado para entender un poco el presente y cómo van a actuar en el futuro. Y esto fue la antítesis por completo. Esto es lo que hay, empiecen a construir cada uno, por lo menos en mi caso, a este Plaza que tú quieres. Y de hecho la serie no está escrita por completo, que es lo interesante. Y creo un poco que eso nos ayuda. Yo lo hablaba con Blanca y es la vida misma. En la vida vos no tenés un guión y no sabés que en base a tu pasado vos vas a reaccionar de una manera. Vos reaccionás de la manera que reaccionás en base a las situaciones que la vida te va poniendo. Y con Blanca decidimos escoger ese camino. Yo trabajé por mi lado a lo que yo creía que le podía haber pasado a un hombre con 20 años en el encierro y cómo podía haber actuado en el momento en el que salga. Y después tratamos con Blanca de ir encontrándonos en escena y de ir encontrando esta verdad que encontramos a veces los actores cuando no pensamos demasiado, que me parece muy interesante también. Creo que el hecho de trabajar tanto un personaje y de saber demasiado de un personaje hace que entres tan estructurado que a veces se le ve la costura, ¿se entiende? Podemos decir entonces que estáis como jugando, ¿no? Estáis como viviendo un juego en el que no sabemos qué va a pasar mañana. Estamos como viviendo un juego que no sabemos qué va a pasar mañana, un juego peligroso también, Sí. porque generalmente sí sabes qué va a pasar mañana y conoces el final de una historia, y acá no. En un momento dio mucho vértigo, yo lo hablaba con Blanca y daba mucho vértigo, no sabíamos qué iba a pasar. Ya verán la serie es muy enroscada, es una serie donde no entiendes nunca qué va a pasar ni para dónde va la historia, que es lo interesante. Y esa misma sensación que va a tener el televidente la estamos teniendo los actores y nos pone en un lugar bien interesante como actores, la verdad. Bueno, porque en el fondo es quizás como la vida misma, ¿no? Como me decías tú. Tú no Claro, sabes mañana qué va a pasar y además también creo que quizás el hecho de que el personaje tome algunas decisiones o lo que sea, pues eso también le va a llevar luego consecuencias que a lo mejor si ya está todo muy preparado es como diferente también. sí, y sabes que me parece que es un ejercicio, esto pasó por casualidad y por la manera en la que estamos viviendo, que se dio de esta manera. Pero yo lo hablaba con un amigo actor mexicano el otro día y le decía que es un ejercicio que deberíamos hacer los actores, que a veces funciona saber mucho y a veces no saber nada funciona mucho también. Ujú. Porque nos pone en este lado real el que la vida nos pone a veces, ¿no? Donde de repente te sorprende con cosas que te dejan vulnerable o susceptible o quebrado, y en ese momento reaccionás de la manera que tenés que reaccionar en ese momento, es pura verdad. Entonces, se vuelve bien interesante. De hecho, Blanca y yo decíamos, bueno, pero cuéntenos el final, cuéntenos para dónde vamos. No, no nos contaban nada, entonces decidimos ir construyendo de a poquito con lo que vamos encontrando en el camino. Y por lo que conoces a Plaza a día de hoy, ¿cuál crees que es su mayor miedo? ¿A qué le tiene miedo ese personaje? A estar fuera. Yo lo hablaba, tuve una conversación con Gustavo Ron, uno de los directores, y Gus me decía algo que es muy cierto, me dice que él había trabajado con gente que había estado en la cárcel y que el gran miedo del que estuvo en la cárcel, quieras o no, más allá de que sabemos lo que es la cárcel, hay un lugar seguro, ¿no? Donde vos estás en tu cuarto y estás encerrado en este lugar donde nadie te va a juzgar, donde no te están esperando. A Plaza y a muchos de otros que salen los están esperando afuera, a lo mejor para que paguen por lo que hicieron, a lo mejor para ser juzgados por la sociedad. Y cuando salen y estuvieron durante 20 años encerrados en un lugar donde te dan la comida, donde te dicen a qué hora te despiertas, a qué hora te duermes, cuando te sueltan a la vida debe dar un vértigo impresionante, que es lo que trabajamos con el personaje, que es esta cosa vulnerable de no entender de qué manera vivo, cómo voy a hacer para trabajar. O sea, llevo 20 años metido acá adentro con un cartel, en algunos casos de presos, de asesinos, de violadores, cómo me paro ante la sociedad.
y creo que justamente esta es la parte interesante de este plazo. ¿Y cómo está siendo este rodaje con todas estas nuevas medidas de seguridad, protocolos? ¿Se están perdiendo un poco los besos y los abrazos o podremos disfrutar? Porque ahora a veces, el otro día lo hablaba con un compañero que estábamos en el teatro y los dos actores se dieron un beso y era como que todos estábamos como, ¡oh! ¿No? ¡Qué Sí, maravilla! sí, 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 Porque sí, tenemos la sí, sí. sensación, lo que tú me decías, ¿no? Que se está perdiendo un poco eso de mostrar ese contacto físico por todo lo que está pasando. Pues aquí están tomando todas las medidas y nos estamos haciendo exámenes y todo el mundo anda encapuchado. Pasa algo muy raro. Yo creo que en los rodajes se genera una energía que es como una tribu, ¿no? Donde comes juntos, están juntos, donde conoces al equipo técnico y creo que esa es la maravilla de un rodaje, más allá de la serie, todo lo que sucede detrás de una serie, ¿no? Y los grandes amigos que te llevas y el conectar con el fotógrafo y entender de qué manera trabaja y todo lo que aborda una serie. Y acá es muy raro, no sabes quién es quién, todo el mundo anda así. Entonces es difícil saberte los nombres, es difícil saber con quién estás hablando, no hay mucha conexión, o sea, todo, en realidad vas a trabajar y vas a saco a trabajar, de hecho se para a comer 20 minutos con unas cajitas de la NASA que te dan así chiquitas. Es muy raro, la verdad no, o sea, te soy sincero, no, a mí me encantan los rodajes de televisión y es un lugar en el que me siento a gusto y llego feliz a trabajar en la mañana. Y aquí hay un ambiente muy extraño, como de ir a saco a lo que vas a trabajar y se termina y cada uno, como bichitos, se ponen su tapabocas y se regresan a su casa. Pero los actores sí no perdimos esta cosa del contacto físico y de acercarnos y eh, me parece que se están tomando todas las medidas para que eso se pueda hacer. Igualmente no deja de ser una ruleta, o sea, hay varias series que están grabando en España y el otro día nos contaban que en una de las series se contagiaron 7 actores en un día. Eh, pero bueno, hay que salir a vivir también. Yo llevo ya 5 meses de confinamiento y tomo todas las medidas y trato de cuidarme mucho, pero ya estoy un poco cansado también de estar encerrado. Imagínate que los actores estamos generalmente con 120 personas en un set todos los días. El Totalmente. confinamiento para nosotros se volvió rudo. Yo cuando en mi casa encerrado durante 5 meses, tuve unos momentos de una ansiedad que no sabía ya para dónde salir. Oye, si yo te digo la palabra India, ¿tú qué me contestas? ¿Qué viene a tu mente? Eh, ese fue uno de los grandes regalos que nos dio la pandemia. Margarita, mi esposa y yo hicimos un viaje a la India que tenía que ver un poco con el deseo de... La premisa era irnos al lugar más lejano para volver a sentirnos cercanos. Los actores a veces nos quedamos en un loop hablando de la escena, del rating, del director, del productor, de lo que pasó, y de repente como pareja te ves hablando todo el día de lo mismo y teníamos la necesidad de irnos a un lugar bien lejano para volver a vernos a los ojos. Y aprovechamos la oportunidad para grabarlo. Dijimos, grabemos esta experiencia que vamos a tener. Compramos un dron, compramos una Osmo, compramos un teléfono que rodaba bien, straps para la moto, y nos hicimos 2.600 kilómetros en una India profunda, cada uno en una moto, atravesando todo el norte de la India, casi llegando hasta Pakistán, y lo guardamos. Y nunca tuvimos como ni el tiempo de ver que habíamos grabado, de repente nos metíamos a ver videitos, pero nunca lo vimos como una historia, porque no teníamos tampoco una estructura de historia para poder contarla. En medio de la pandemia, ya aburridos de cocinar, hacer ejercicio, tomar clases de todo lo que se te ocurra, decidimos empezar a bucear un poco en el material y encontramos un material alucinante. Tratamos de empezar a armarlo y nos dimos cuenta que no éramos editores y nos asociamos con Nippur, que es la productora de un programa que yo estoy presentando en History Channel, y de repente lo agarraron ellos, las 18 horas de material, y lograron armar 45 minutos de un road movie increíble, la verdad, con una historia de esta pareja que decide viajar y a través de sus ojos darle la posibilidad a la gente que conozca una India diferente, sin ser un programa, como no nace de un programa turístico, es meterte en la vida de esta pareja de la forma más natural, a los lugares más íntimos y a los lugares más extremos y a lo que te pasa cuando viajas. No sé si conoces la India, pero viajar la India en moto creo que fue una de las locuras más grandes que se nos ocurrió sin conocerlo.
y un riesgo tremendo, y todo eso sucede en este documental que estrenamos el 24 de octubre. Hay un estreno mundial en España, en toda Latinoamérica, a las 11 de la noche del 24 por una plataforma que se llama Ticketoy. ¿Qué fue lo más bonito, pero también lo más duro de esta aventura? Lo más bonito creo que fue, los dos hablábamos porque nunca entendíamos por qué habíamos ido a la India. Cuando veíamos el material, nunca tuvimos el deseo. Mucha gente que desea ir a la India, unos tienen ganas de ir a un ashram, los otros tienen ganas de ir a meditar, el otro tiene ganas de ir a encontrarse, el otro... Como que la India tiene un motivo claro de por qué llegas a la India, ¿no? No es un lugar al que decís, me voy de viaje. Y nos dimos cuenta que nosotros viajamos mucho y es la primera vez que como que hay un lugar que nos eligió, que dijo, pásense por acá a ver qué onda. Y claro, cuando llegamos a la India tratamos de no tener mucha expectativa, de dejar de escuchar lo que todo el mundo nos decía, porque unos te decían cuidado, otros te decían es muy fuerte, otros se quedaban impactados con la pobreza, con la forma de viajar. Y creo que lo más bonito fue dejarnos sorprender por una India alucinante, que nosotros conocimos de una manera que no la conoce mucha gente, porque logramos ir pueblo por pueblo con nuestras motos por carreteras de tierra, donde no entran generalmente muchos turistas. Creo que esa fue la parte más interesante. Y la parte más ruda fue hacerla en moto. Viajamos mucho en moto, Marga y yo, pero acá de repente se cruzan vacas, de repente hay alguien que decide ir en contravía, como algo normal en la India. Marga tuvo un accidente en la mitad de la carretera y en la mitad de un pueblo se clavó una rama y de repente cuando volteó la veo encharcada en sangre porque había una pequeña vena que tenemos acá que cruza que hace un escándalo. Y de repente estábamos en la mitad de un pueblo donde no había ningún lugar y no sabíamos para dónde ir y la gente no hablaba español. Y ahí estábamos nosotros con nuestras motitos perdidos en un lugar sin saber qué decisión tomar. Creo que ese fue uno de los momentos más críticos, pero que también dijimos, es lo que hay. O sea, así pasó, acá estamos, encontrémosle una solución. Terminamos en un pueblo, en un lugar que no sabíamos si era una veterinaria o qué era para que la curen, y luego de ahí nos fuimos a un hospital de otro pueblo. Muy vertiginosa la India, increíble y muy bonita de viajar, pero muy vertiginosa. Oye, Michelle, para ir terminando, ¿tú recuerdas el primer papel que tú interpretaste? Sí, sí, ¿Qué, el primer... qué nos contaba ese personaje o quién era ese personaje? Yo la primera vez que trabajé en televisión trabajé en un programa infantil primero, que no era un personaje, éramos como pequeños niños presentadores de un programa para niños. Dentro de ese programa hicieron una serie llamada Life College, que eran chicos de una escuela, y sabes que no había, creo que fue la primera y única vez donde no había una estructura muy clara y donde yo no me planteaba tanto las cosas, sino que jugaba a ser yo, poniendo en palabras lo que decía un libreto, pero creo que fue la primera y única donde no pensé nada, donde fue como, ok, de hecho era mi nombre, el personaje tenía mi nombre, y el personaje de cada uno de nosotros tenía nuestro nombre, y era jugar un poco jugar a actuar, porque tampoco sabíamos cómo se hacía. Y igual sabes que de eso aprendí mucho. El otro día lo hablaba con alguien. Creo que el hecho de estudiar y de irte preparando y de tomártelo más en serio está buenísimo, pero también a veces está bueno jugar a actuar y olvidarnos un poco de las estructuras y de lo que nosotros queremos que el que lo vea sienta o piense. Entonces, volver a tocar aquellos personajes cuando no había tanto en la cabeza también está bueno y vale la pena. Bueno, quizás es un poco lo que estás haciendo ahora, ¿no? Bueno, es que tiene que ver, sí, sí. Ahora, aunque no lo quiera, uno tiene estos fantasmitas en la cabeza que le dicen hacerlo de esta manera y justamente hoy hablaba con una persona que me decía algo bien interesante, que estábamos hablando justamente del trabajo del actor y me decía, está cabrón lo que ustedes hacen, ¿eh? Yo le decía, ¿por qué? Me dice, porque estar buscando el reconocimiento constantemente de lo que es tu oficio, me dice, es muy rudo que dependa del aplauso o que el silencio haga eco, un eco terrible en tus oídos.
o que porque para alguien le parezca que no está bien lo que vos hiciste, te sientas frustrado. Y nunca lo había visto desde ese lugar, lo vi desde los ojos de un tercero. Y es bien interesante que generalmente tu trabajo lo haces bien o lo haces mal, acá lo estás haciendo bien o mal, pero esperás constantemente el reconocimiento de un tercero que revalide tu chamba, tu trabajo. Y está bueno, pero está rudo también. Justamente hoy que me lo decía otra persona, decía que está rudo depender de que otros digan si está bien o mal. A día de hoy, con todo lo que ya llevas hecho en esta profesión, todos los proyectos en los que has estado y demás, ¿qué podrías decirme que te ha dado esta profesión? ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué has aprendido en todos estos años? A ponerme en la piel de otro. Me parece que eso es lo más interesante. Creo que el trabajo del actor tiene que ver con empatizar con los personajes con los que estás trabajando. Y tenemos la posibilidad de vivir una vez. El actor tiene la posibilidad de vivir una vez, pero de vivir en la piel de otros varias. Y el hecho de poderme meter en la piel de un asesino, el hecho de poderme meter en la piel de un padre cuando no lo soy, el hecho de meterme en la piel de un policía que está jugándose la vida. Y hace muchos años me lo estoy tomando muy en serio mi trabajo. Y averiguo, indago y trato de entender el porqué de las cosas y de empatizar con gente con la que es muy difícil empatizar. Entonces creo que tener la posibilidad de jugar seriamente a ser otro por un rato es el regalo más grande de todos. Y ahora sí, ya para terminar, Michelle, si pudiésemos guardar un mensaje aquí en esta conversación que hemos tenido tú y yo hoy, para que dentro de un tiempo, cuando nos volvamos a encontrar, yo te diga, oye, ¿te acuerdas de aquella conversación? Guardamos ese mensaje. ¿Qué te gustaría recordar dentro de un tiempo? Eh, Creo que lo que vos me dijiste, que lo dijo Drexler, creo, que está bueno acordarnos de dónde venimos. Desde muchos lugares, desde muchos puntos de vista. Está bueno acordarnos de dónde venimos, también por el hecho de ser agradecidos. Yo a veces me encuentro algunos compañeros actores que a veces no se acuerdan muy bien, que hubo que patear y que hubo que dejar muchas cosas atrás, en mi caso mi familia, mis amigos, para buscar esto que yo buscaba. Y creo que yo lo tengo muy presente constantemente. Esto que decís vos tiene mucha verdad, saber de dónde viene uno atrás para entender en el presente de qué manera actúa y por qué actúa de esa manera. Pues muchísimas gracias por estar conmigo esta tarde. Ha sido un placer poder Igualmente. contigo. Estaremos pendientes de ese estreno el 24 de octubre de India, de este documental que tú me hablabas, de esta road movie que hacéis con Marga. También estaremos muy pendientes de estas noticias que nos vayan llegando de Parrot, de Dale. estos personajes de esta serie. Y nada, que muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer. No, a ti, muy buena la entrevista. Te mando un beso grande y muchas gracias. Muchas gracias.